Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y hoy, que es octubre, mes de la mujer, pues me he aquí rodeado de puras mujeres. No es cierto, se me acaba de ocurrir ahorita porque es octubre, que ahí cuenta que era octubre y tengo puras mujeres, ¿no? Aquí me siento como Hugh Hefner, que en paz descanse, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre ley de participación ciudadana y hemos invitado a Leti Cuesta de Sonora Ciudadana, que trae esta lucha incesante, ¿no, Leti? Está Rosalina Trujillo, regidora por Movimiento Ciudadano del Ayuntamiento de Hermosillo, quien le acaban de por fin aprobarse en comisiones, ¿no? Unos reglamentos que te tenían congelados desde el inicio, 18 meses, bueno. Y está también la diputada por Acción Nacional, Célida López, que también acaba de hacer una serie de reformas en esta ley de participación ciudadana, y la maestra Olga Armida Grijalva, que también aquí le entiende bastante este tipo de temas, ex aspirante precisamente también al Comité de Participación Ciudadana, ¿no? Buenos recuerdos, ¿no, maestra? Buenísimos. Bueno, comencemos entonces, bueno, por el lado, a ver, diputada, ¿cuáles son las reformas? A ver, ¿con qué se come esto de la ley de participación ciudadana? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de pues compartir esta mesa con amigas, mujeres, colegas de la lucha de la participación ciudadana. Mira, nosotros iniciamos con una iniciativa que lo que pretendíamos básicamente era darle un poquito de presión tanto a los gobiernos municipales como al gobierno estatal, para que ahora sí, al menos un porcentaje del presupuesto que va dedicado a lo que es infraestructura pueda ser realmente aplicado en aquellas obras donde los ciudadanos emitan su opinión a través de la consulta vecinal y de la consulta popular. Lamentablemente la ley de participación ciudadana que tenemos en el estado no está siendo aplicada por los ayuntamientos ni por el gobierno del estado, pese a que existe la norma, que hay un marco jurídico en donde le da instrumentos tanto al municipio como al gobernante en turno para que pueda llevar a cabo estas consultas. Nadie lo ha hecho. Tenemos nosotros la oportunidad pues de lograr que en el próximo presupuesto 2018 los ayuntamientos y el gobierno del estado puedan cumplir. Nosotros iniciamos con esto proponiendo que al menos el 30% de ese presupuesto que va dedicado para la infraestructura, para obra pública, pudiera llevar este sentido ciudadano, que pudiera realmente tener la gente la oportunidad de decir qué quiere que se haga con su dinero. Obviamente pues ya cuando empezó la discusión y el análisis logramos que la votación fuera únicamente por el 20%. Ese 20% no es ni siquiera cercano a lo idóneo, a lo que debiese de ser. Yo pensaría que un presupuesto participativo es la manifestación de un gobierno democrático, de un sistema político en donde realmente el ciudadano ya está empoderado, en donde ya logramos brincar estas barreras de la burocracia, en donde se toman las decisiones en un escritorio, en donde en muchas ocasiones se decide hacer X o Y obra, en donde yo puedo tener un mayor beneficio económico, en donde puedo beneficiar pues algunos intereses económicos de la clase política o de amigos de la clase política. Es decir, a veces el recurso que se está invirtiendo no obedece realmente a la urgencia de los ciudadanos. ¿Qué hicimos en esta ley? Estamos hablando de que debe de presupuestarse también el recurso con el cual se va a implementar la consulta vecinal y la consulta popular, porque obviamente tiene que haber una erogación. Cuesta lanzarte a las calles, cuesta tocar la puerta, cuesta realmente darle un sentido y una legitimidad y una transparencia. ¿Y ese quién va a decidir ahí cómo se va a repartir este financiamiento? Para el alcalde el día de hoy, el gobierno del estado, con esta reforma tendría ya en principio una norma jurídica que le faculta para poder establecer en su presupuesto de egresos un mínimo porcentaje para poder aplicar la consulta vecinal o consulta popular. O sea, va a quedar en manos del alcalde ese recurso para él. La actual ley de participación ciudadana que nosotros tenemos así lo marca. Si es la autoridad la que está encargada de hacer de alguna manera la obra pública, quien está encargado de administrar el recurso público, pues precisamente la misma autoridad la que debería de consultar a los ciudadanos
y entonces solamente esta autoridad es la que está facultada por la actual Ley de Participación Ciudadana, que hace algunos días atrás platicaba con Leticia y llegábamos pues a esta conclusión en donde hay muchos otros modelos de leyes de participación ciudadana mucho más robustas que han sido instrumentos jurídicos muy exitosos y que por eso pues están encabezando un trabajo importante. Ahora, ¿por qué no se ha aplicado la ley de participación ciudadana en el estado de Sonora? Esa es una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos. Es otra vez una de las materias que incomoda a la autoridad y que es mejor dejar en letra muerta. ¿Por qué los ciudadanos no han hecho uso de este instrumento? Es porque realmente la apatía que ha creado este sistema político en donde cada vez se han cerrado más las puertas a la participación ciudadana. ¿Y qué es lo que nos queda ver? Pues manifestaciones en las calles, caravanas de automóviles, gente marchando por las calles, cuando hay un tema en donde realmente afectas mi bolsillo, afectas mi integridad como ciudadano, como lo vimos en el último movimiento que fue muy legítimo del no al gasolinazo, pero en nuestra discusión y en nuestra exposición de motivos decíamos, este sistema político se ha dedicado a cerrarle la puerta a los ciudadanos, y en donde cuando vemos alguna norma que empodera al ciudadano, lo que vemos es una apatía tremenda, tanto por el ciudadano para poder hacer uso del instrumento como por la clase política. Tiene que ver también, ¿no? Mucho que no hay difusión, también pues la ciudadanía no está politizada, sí, hay cierta apatía, pero yo creo que todo deviene, ¿no? Son pues los resultados de un sistema, bien dices, político, para que se dé de esa manera, pues, ¿no? Rosalena, ¿cuál es a ver, explícanos ahora pues mira, los reglamentos? En el 2011 se presenta una propuesta de ley estatal de participación ciudadana con 8 herramientas, sí, con 8 herramientas de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta vecinal, la consulta popular, el presupuesto participativo, las agencias de desarrollo local y los comités de participación ciudadana. Estas herramientas, estas 8 herramientas tienen autoridades competentes para ejercerlas. Unas les corresponden al Ejecutivo, al Legislativo, otras al Ayuntamiento, al Tribunal Estatal Electoral o al Consejo Estatal Electoral, ¿no? Es importante también mencionar que en el 2011, en uno de los transitorios se señalaba que los ayuntamientos tenían 180 días, 6 meses, para hacer sus reglamentos. Ninguno transitó hacia el cumplimiento de la ley estatal. Creo que CAGEME avanzó un poco, reguló algunas herramientas de las que están contenidas en la ley estatal, pero el resto de los ayuntamientos les pasó de noche y les sigue pasando de noche. Inclusive en el 2014 hubo 2 reformas a 2 de las herramientas. Hubo reformas a las agencias de desarrollo local, hubo reformas a los comités de participación ciudadana y hubo una nueva herramienta que se propone en el 2014, que es el legislador joven, que le corresponde al Congreso del Estado convocarla, y les ha pasado de noche también, ¿no? Bueno, lo que nosotros... Un legislador joven, ¿cómo es eso? Es una figura, sí. Es una herramienta de participación ciudadana que le compete, es competencia del Congreso lanzar la convocatoria a través de unas comisiones. Ya viene definido el know-how de cómo hacerla, ¿no? Y sin embargo, bueno, tampoco, desde el 2014 que se adicionó como una nueva figura, una novena figura, el Congreso no ha hecho uso de esta herramienta, ¿no? Lo que nosotros hicimos, Aarón, presentamos el año pasado, en abril del 2016, presentamos una propuesta de reglamento de participación ciudadana para el municipio de Hermosillo en aquellas herramientas que le son competencia a los ayuntamientos. En ese sentido, presentamos una propuesta que incluye la reglamentación de las siguientes herramientas de participación ciudadana, ¿no? Las clasificamos nosotros al menos en 3. Decíamos, hay mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, de democracia interactiva, de rendición de cuentas y de corresponsabilidad ciudadana, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que... Las herramientas de democracia directa, la ateniense, pues, ¿no? La original. ¿Qué herramientas consideran? La consulta vecinal y el presupuesto participativo. De hecho, el presupuesto participativo es la única herramienta, el único mecanismo de participación ciudadana de carácter vinculador.
que creo que ese sería como el objetivo a transitar en una nueva propuesta de ley, que es algo que viene trabajando Leti, que yo creo que es a lo que debemos de aspirar los ciudadanos, y obviamente los cuerpos legislativos garantizar que los mecanismos de participación ciudadana tengan carácter vinculatorio, ¿no? Creo que eso es un paso muy importante. Entonces, de democracia directa tendríamos en este caso la consulta vecinal y el presupuesto participativo. De democracia interactiva, que nosotros le llamamos así, de democracia interactiva y de rendición de cuentas, sería el ayuntamiento abierto, que es una figura que nosotros estamos presentando como una figura nueva dentro del reglamento. No viene contemplada en la ley, pero como regidores tenemos facultades para hacer propuestas, ¿no? El ayuntamiento abierto tiene que ver con esta parte de que además de que el ayuntamiento rinda cuentas, que se abra a la participación de los ciudadanos, es poder generar una agenda donde el ayuntamiento ahora sí que salga a la calle, vaya a las colonias, recoja las agendas de los ciudadanos y pueda convocar a la solución de los mismos, ¿no? Entonces, es una nueva figura que, si bien no aparece en la ley, hay facultades para plantearle, lo estamos planteando, ¿no? Y por último, bueno, tenemos los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, que en este caso serían las agencias de desarrollo local y los comités de participación ciudadana, ¿no? Entonces teníamos con todo, sí, ciudadana, ¿y qué nos vamos a formar los mismos otra vez? No, viene una estructura que, bueno, que sí se aleja un poco de algo que nosotros hemos criticado mucho con la actual figura de los comités de vecinos, que finalmente es el único mecanismo de participación ciudadana que existe en el reglamento vigente, que no está armonizado con la ley, y que son los famosos comités de vecinos, que son más que nada estructuras electorales, ¿no? Entonces, bueno, la idea es romper con esas inercias de que los comités de vecinos sean estructuras electorales y que en realidad se convierten en un mecanismo ¿Y cómo lo van a conformar? de corresponsabilidad. ¿Cómo sería? Bueno, se conformarían obviamente por los mismos vecinos, pero hay ahí alguna parte metodológica. No, fíjate que yo creo que aquí hay algo importante que tiene que ver, uno, con la presencia de un consejo que pueda generar estas opciones de participación. Pero que no van a ser nomás los líderes de barrio, además es un consejo que son los que tienen la capacidad, desafortunadamente, para aglutinar, para juntar a los vecinos, ¿no? Leti, ¿cómo es una opinión de todo esto? Creo que el tema de participación ciudadana todavía es un tema de grandes retos, de grandes desafíos. Incluso lo puedo decir también de una gran desconfianza por parte de los tomadores de decisiones. Nosotros a los tomadores de decisiones los englobamos como los diputados, los gobernadores, los alcaldes en general, porque como toda autoridad tiene miedo, ¿no? Y también es parte del avance y es parte también de la consecuencia histórica de abrir las puertas al ciudadano y en ese momento a discutir. También existe ese miedo por lo que nosotros denominamos alguna parálisis institucional que se dé, ¿no? Y que eso también al final puede llegar a afectar la misma gobernabilidad o la gobernanza en ese momento. Sin embargo, yo creo que sí se tiene que considerar como algo serio y como un tema que ya se tiene que discutir, y como un tema en el cual, entre más claras estén las reglas, entre más abiertas estén las reglas, entre sea una metodología justa y se abra realmente a esos ciudadanos interesados, creo que los tomadores de decisiones van a pasar de ser los enemigos a ser los aliados, aunque va a pasar tiempo para eso, porque ahorita tú comentabas y le preguntabas a la regidora algo que es importante. Ahorita los comités ciudadanos están muy desgastados de la marca, pues en general nadie cree en la figura de los comités, y aunque realmente es la única figura que se tiene que crear para formar un grupo de ciudadanos para que intervenga en algo, ¿no? Ya sea comité o consejo. Es comité porque el consejo tiene otra connotación jurídica, ¿no? Pero entonces el reto ahorita, y es lo que nosotros en la ley lo estamos llenando apenas, porque apenas vamos a presentar el borrador, es cómo determinar esa conformación de las figuras para poder descentralizarlas y para poder quitarlas del mismo modo que se ha hecho ahora, en el cual los tomadores de decisiones tradicionales han podido intervenir, porque al final a todos nos afecta, pues. Ni la gente cree ya en los comités, y las personas a lo mejor que con buena intención participan en el comité quedan desacreditadas,
y tampoco funciona, ya están operando. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, pero lo que sí es cierto es que la participación ciudadana ya llegó. Sí. O sea, ya ahora sí no es una voz, ya realmente es una acción. A mí lo que se me hace, lo percibo muy, pues hasta cierto punto grave, es que estos famosos comités de participación ciudadana se están conformando en su gran mayoría por el sector empresarial, una. Y lo otro es lo académico, cúpulas por las dos partes. Entonces, quedan sectores por fuera que no están siendo representados, como el obrero, el gremial, incluso rural, ¿no? Con el pretexto de que no están preparados para eso. Pero bueno, yo creo que es una falacia. Yo creo que el sector más vulnerable podría ser precisamente más vulnerable para acceder a los intereses del gobierno en turno, es el sector empresarial y también los académicos, porque los dos son proveedores de ellos mismos, y además la perversión que tienen los gobiernos en turnos en utilizar las instituciones como herramienta de amedrentación, por lo menos en casos fiscales, ¿no? Pues quedan a merced de ellos, ¿no? O ¿cómo ve, maestra, ese asunto? A mí me parece muy lamentable que dejen por fuera sectores. Es que cuando llaman comités ciudadanos, por favor, no están representados, la ciudadanía no está representada ahí en gran parte, ¿no? Gran parte de ella, que lo que acabo de decir, ¿no? Donde está el sector obrero, no tienen voz y voto, ¿no? Ni rural, ni damas de casa, ni, en fin. Pues mira, escuchando, considero que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿sí? Pero nos falta mucho por la cuestión lograr la participación. Hablabas tú de gobiernos democráticos y ciudadanía empoderada. Discúlpame, pero ni uno ni lo otro. En este país no hay gobiernos democráticos y no tenemos una ciudadanía empoderada. Ahora, es bien importante para mí, es decir, si hablamos de participación, no lo podemos ver de manera aislada, porque la participación es una arista de la democracia. No podemos analizar el cuerpo humano sin verlo, la cabeza sin verlo integralmente. Entonces el problema es que en retrospectiva, viendo, después de un siglo de independencia en este país, no existía ciudadanía en ella, ¿sí? Se dio la primera constitución, no aparecen los ciudadanos. Se da la segunda hasta el 17, pero aparecen derecho a votar y ser votados, punto. Y sí aparece un gobierno fuerte que se entiende por las condiciones y ubicándonos en el contexto. Un gobierno fuerte con una ciudadanía débil, que lo puedes entender y hasta justificar, porque no había de otra. Habría que institucionalizar, ¿no? El país también. Sí, pero ¿qué es lo que surge? Que a 100 años de vida independiente teníamos la masa del 90% del ciudadano en estado de analfabeta y en situaciones paupérrimas, ¿sí? Económicamente hablando y culturalmente hablando. Entonces no podíamos hablar de una ciudadanía fuerte. Ahora, si en el orden constitucional se genera un Estado fuerte, una ciudadanía débil, que si no hubiera sido así, no hubiéramos, como dicho luego, sacado el buey de la barranca. Tenía que ser así, yo no lo cuestiono. Pero llegaba un momento, y ahí es donde el sistema político no supo reinventarse a los nuevos tiempos. Siguió viviendo como en la primera década del siglo pasado, y así se siguió reproduciendo. Pues se sembró un sistema de partido hegemónico, ¿no? Y que ahora están algunos queriendo quitar su financiamiento público. Es que al final de cuentas no lo fue. Y por eso en ese análisis que estoy viendo viene el primer llamado, que fue la década de los 60, ¿verdad? Sí. Donde ahí sí hubo una participación activa, no de todos los sectores, pero sí muy variable: rural, guerrilla, maestros, profesionistas, jóvenes, estudiantes. ¿Qué hicieron? Lo estrangularon, ¿verdad? Y el sistema empezó a abrirse poco a poquito, así como las buenas medicinas, dándose en pequeñas dosis. Pero luego llega el reclamo democrático, que no fue un reclamo democrático nuestro, fue una avalancha que venía del exterior para proteger al mercado, la globalización y todo esto que nos puso de cabeza en la década de los 80. Entonces, yo les digo esto, que no hay mejor lucha que la que no se haga, porque a mí me tocó vivir ese momento estudiantil de los años 70, y esas esperanzas que los jóvenes en ese momento ya la tenemos hecha, la vamos a hacer, porque por primera vez se dio la LOPE y todo eso. Entonces, ¿qué resultó?
que ese reclamo democrático no era de nosotros, nos impusieron. Y si bien se dan cambios, para el mercado se pusieron. Entonces, porque la democracia, el mercado es la esposa de la democracia, el esposo de la democracia. Vamos a otra cosa. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Que en esa apertura, ¿sí? ¿Quiénes se fortaleció otra vez más? Nos engañamos o fallamos en haber generado y fortalecido el sistema de partidos y no a la par a la ciudadanía. Fue el sistema de partidos, creíamos que con la pluralidad íbamos a llegar a la democracia, vimos que no se generó la partidocracia, creímos que con la equidad... la partidocracia está sometida por el poder económico, ahora, ¿no? Las élites financieras, al final de cuentas, el patrón ahora es el mercado, ya no es el dueño de la fábrica, es el mercado. No es patrón, es Dios, mercado. Bueno, entonces, en ese recorrido, ¿qué pasa con la participación? Se marchita, y sí hay ciertos brotes, ciertas situaciones, pero al final de cuentas no llega a robustecerse, porque además falta un elemento bien importante, la voluntad política, ¿sí? Yo pongo la metáfora, vamos a hacer pan y juntamos la harina y la mantequilla y todo lo que... Pero si no le pones royal, el pan no funcionó. Entonces, voluntad política. Y aquí es mi interrogante, mi inquietud, ¿cómo romper ese círculo vicioso para generar uno virtuoso? Desde el gobierno no creo que lo haga, porque es meterse un autogol. Desde la sociedad civil es lo ideal, pero la sociedad civil no se organiza. No tenemos las herramientas culturales, históricas, antropológicas, sociológicas que nos permitan organizarnos. Y les voy a poner el ejemplo. Yo fui a las marchas del gasolinazo, ¿sí? Por una forma de participar, y ahí los vi, que les mentaron la progenitora hasta quien, y ustedes muy estoicos ahí parados, ¿eh? Eso es participación, por favor, no, eso no es participar. No había argumentos más de acordarse de la progenitora de los diputados. Yo estuve ahí cerca en ese afán, ¿sí? Podemos ir, ahorita con el sismo que acabamos de pasar, todos quedamos... Pero qué mexicanos, qué casta de mexicanos, y efectivamente. Pero eso es un sentimiento pasajero. No, a eso voy. Todo el mundo puede decir que solidario es el mexicano, porque la solidaridad es una arista de la democracia, como es la participación. Si la participación sin solidaridad no lo hay, sin legalidad no lo hay, todo tiene que estar integrado. Pero ¿qué pasa con la solidaridad de nosotros? Es emotiva. La participación de nosotros es emotiva, no es cultural, no se ha internalizado en nuestros códigos mentales de ser solidario las 24 horas del día de los 365 días del año. Y cuando digo solidario no se refiere a voy a agarrar el fusil o hacer, con pequeñas acciones así, como cuidar la esfera pública, estás participando en pequeñas acciones, ¿sí? La cuestión vial, cantidad de cosas que se dan. Pero es un círculo vicioso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque no somos participativos también porque no tenemos educación. ¿Y quién impacta la educación? Bueno, y ahí te va, es un círculo. Ese es el punto, es decir, cómo generar ese círculo virtuoso desde la ciudadanía, porque sí hay sectores, hay que reconocerlos, que si bien es cierto, no son mayoritarios, una clase media, con ese ánimo de sacar al güey de la barranca, y que han hecho cosas interesantes, la ley 3 de 3, lo que están proponiendo ahora por la corrupción que está saliendo del sismo, pero es minoritario. Si tú comparas los 120 millones de habitantes, no creo que se unan 5 millones de gente con este impulso. Entonces somos muy poco, y esa es la pregunta, ¿cómo hacerle? Y el punto, desde mi punto de vista, es generar políticas públicas que vayan dirigidas en ese sentido, porque hay una cosa, la democracia, todos tenemos que ir en la misma, todas las instituciones de la sociedad tienen que ir a la misma dirección, y aquí unas arrancan para acá y otras para allá, luego se marchitan y surgen otros, y luego vienen otros. No, y ahora con tanto independiente que nos están metiendo, independiente pues no sé de quién, ¿no? Pero bueno, diputada, a ver, eso, o sea, ¿qué pasa en la clase política? Pues está así como enconchado en no ceder, ¿no? O simplemente aplicar esa máxima que dice que algo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y ahorita me decías,
pues es lamentable que podemos ver el 20% nada más. Entonces, ¿por qué es lo que pasa? ¿Cómo romper ese vínculo desde Mira, yo lo que se habla de una cultura de parte de los ciudadanos en donde no se tiene este gen participativo, ¿no? Porque en principio no hay los cauces para hacerlo de una manera natural, pues también hay que entender que la clase política creció, se fortaleció, se instaló en una sociedad poco participativa o cero participativa. ¿La creó el sistema político o la sigue fomentando incluso, yo diría, ¿no? Porque sí vemos que hay el intento de darle la participación ciudadana en ciertas instituciones o en ciertos procedimientos, pero la tentación de seguirnos apoderando, y digo de sigo porque en esta mesa represento pues esa clase política, de seguirse apoderando de esos espacios en donde maquillo o como que trato de hacer creer que el ciudadano tiene una voz y tiene una participación, y después vas descubriendo que ni en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ni en el Comité o en el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, ni en el Comité Ciudadano contra la Discriminación, ni en ningún comité ni consejo ciudadano que crea el gobierno o desde el gobierno se está dando realmente un respeto a la participación de los ciudadanos. Porque Dios guarde la hora que llegue una persona que tenga la voz, que tenga la visión de poder señalar los errores del gobierno, que pueda levantar la conciencia de más ciudadanos. Entonces, pues es mejor cuidar esos espacios y cerrarnos a una participación ciudadana simulada, que eso es lo que hemos venido haciendo desde hace varios sexenios y desde hace varios trienios también, en donde se empieza a hablar de participación ciudadana, pero como una moda, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Siento que de repente el tema se pone en la agenda pública y después pierde fuerza. Sí. Algún actor, ya sea ciudadano o algún político o algún agente público, pone el tema de la participación ciudadana en la agenda y se empiezan a mover los discursos, las opiniones públicas, pero después se pierde. Sí, lo que más le viste ahora al político es la palabra ciudadano, es decir, que se asume como ciudadano, ¿no? En los 70s, 80s era democracia, la palabra clave, los 90, principios de 2000, derechos humanos, ahora ciudadanos. No, ahora eso es ciudadano, ¿no? Yo oigo hablar a muchos políticos de políticas públicas y no tienen ni idea de lo que son las políticas públicas para empezar. Aquí qué bueno que menciona los comités y todos estos consejos ciudadanos. ¿Qué opinión merece cómo fue conformado el comité de participación ciudadana? ¿Cuál de todos? El comité del sistema estatal, el que está larguísimo el nombre. El CPC del CEA. Pues mira, yo lo que creo es que si se cumple el requisito inicial de que sean ciudadanos, pues está ahí. Pues todos somos ciudadanos. Sin embargo, cuando empiezas a rascarle un poquito, pues hay una relación muy estrecha y hay compromisos en la mayoría de los integrantes de una o de otra forma, pues con el partido oficial y con el gobierno oficial. Entonces, todo el sistema estatal anticorrupción en Sonora está completamente viciado, desde el fiscal anticorrupción, en donde no se cumplió un perfil autónomo, apartidista, y de entrada pues ahí tenemos obviamente una dependencia que no está haciendo un trabajo que sea imparcial, está haciendo un trabajo con una consigna, con consignas políticas, y lo hemos visto porque no hay elementos para poder decir lo contrario. No hay un solo expediente, una sola sentencia, un solo esfuerzo comprobable, real, serio, ¿no? Porque sí, cuando hablamos de este tema luego nos dicen, sí, pero es el expediente del exalcalde de San Javier. Pues sí, por Dios, pues no, pero también están expedientes de otros municipios en donde hay la comprobación de desfalcos importantes. Entonces, de repente este discurso de vamos a combatir la corrupción contra los míos, no, contra los ajenos, sí. Entonces, bueno, ahí es en donde pierde toda validez. Así es. José Elena. Pues bueno, yo creo que coincido con lo que han comentado mis compañeras y creo, yo me pregunto qué condiciones debemos de reunir como ciudadanía para poder transitar
pues de la simulación y del discurso a un verdadero interés por participar de una manera más activa en esta corresponsabilidad en las decisiones de gobierno, ¿no? Tendremos que traer un gen, vendrá en el ADN. Yo creo que tiene que ver, uno, con generar instituciones confiables. Creo que el cambio de reglas es importante, porque creo que si algo que ha lastimado a nuestro sistema político, al contexto democrático y obviamente a la participación ciudadana, es la impunidad, ¿sí? La impunidad genera actores políticos en los cuales no se puede confiar y genera obviamente instituciones muy vulnerables, ¿no? Entonces creo que quienes legislan a nivel federal y a nivel estatal tienen una gran oportunidad para cambiar las reglas, pero cambiar las reglas en serio, ¿no? Y cambiar las reglas en serio tiene que ver con modificación de reglamentos, pero también con esto que mencionaba ahorita la diputada, dejar de simular en situaciones tan importantes como toda esta formación de consejos. Serio que si revisas, Aarón, te encuentras a nivel municipal, estatal y federal espacios para la participación de los ciudadanos, ¿no? Pero vemos cómo transitan los mismos y los mismos están en los comités, en las juntas de gobierno, en las contralorías sociales. Y son consejeros y proveedores. No, en serio, que además son empresarios de alto nivel. Entonces yo no sé, mis respetos, ¿no? Porque sí debe ser una talacha muy fuerte, pero los ves con serios conflictos de intereses. Y los ves, por ejemplo, revisábamos hace poco la conformación del famoso gabinete espejo que presentó Maloro muy recién que empezó su trienio, y cómo presentaba el gabinete espejo como ese ejercicio ciudadano, de corresponsabilidad y de generar equilibrios, y de repente ves a un integrante del gabinete espejo que fue el que ganó la licitación para Quino Mágico, ¿no? Entonces, bueno, y otras historias de terror que hay por ahí. Este constructor de apellido raro. Es Felipe Camún León, no, y hay otra persona, alguien de origen extranjero, bueno, el apellido al menos, ¿no? Pero bueno, ves estos conflictos de intereses en la Junta de Gobierno de Agua, ves a gente que participa en la construcción de obras en el gobierno del Estado. Entonces empiezas a ver la conformación de estos espacios ciudadanos y obviamente no hay credibilidad en ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo garantizar, recuperar a las instituciones y cómo garantizar también recuperar la confianza en los actores políticos? Porque bien que mal, quienes llegamos a los espacios públicos terminamos generando decisiones por los ciudadanos. Así es. Sí, yo creo que definitivamente la ciudadanía tiene que ser más participativa, más organizada, ¿no? Y porque, bueno, por ejemplo, estos comités, comisiones, yo creo que la comisión de selección, la única que no tenía conflicto de intereses, pues, y lo demostró, fue la esta. Y digo, la única porque incluso ya Memo Noriega me deja muchas dudas, que a mí creo que claramente está buscando la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y pues quien valida es el Congreso, y quien tiene mayoría en el Congreso y quien mueve esa mayoría, pues bueno, ahí es una cadenita, ¿no? Leti, a ver, podemos empezar a ver con las conclusiones. Fíjate, yo coincido también con lo que dijo la regidora Roselena en este aspecto. Sí se necesita crear de alguna manera la figura o la estructura de blindaje para poder conformar comités de participación ciudadana, comités ciudadanos totalmente autónomos, imparciales y que garanticen el fin para el cual fueron creados. Creo que ese es el reto, el diseño de la figura. Creo que nos toca ahora diseñar cómo la vamos a implementar. Ha habido algo en nuestro país que creo que no se ha respetado, el federalismo no se ha respetado, ¿no? Entonces el centralismo nos viene y nos obliga a armonizar. ¿Y qué veo yo a futuro? Una, que posiblemente hasta desaparezcan regidores, diputados locales, tomadores de decisiones, que en cierta manera la gente puede decir, oye, nos conviene, ya no pagamos sueldo. Sí y no, porque bueno, ¿y quién va a tomar las decisiones sobre la cosa pública? Pues, y si no están organizadas estos diseños, estas estructuras ciudadanas, va a ser muy difícil, más difícil va a ser que un ciudadano pueda incidir sobre la cosa pública. Entonces tenemos que de alguna manera estarnos brindando, y también en lo estatal y en lo municipal, para que no se empiecen a dar
obviamente esas designaciones a modo y sobre todo esa toma de decisión a modo que nos ha afectado. Al final también tenemos que reconocer en el espacio donde estamos ubicados, ¿no? Y ahorita cuando hablaba toda esta retórica la maestra Armida, pensé, bueno, nosotros en Hermosillo pensamos en Hermosillo, para Hermosillo, a lo mejor un poco más en Sonora con ciertos temas, el de Cajeme, el de Nogales, entonces tenemos que buscar ese diseño para que esos ciudadanos de esas ciudades se vayan empoderando, ¿sí? y de alguna manera exista ese diálogo y esa negociación, porque se le llama negociación, no es algo que tiene que ser negativo, me refiero el estar de alguna manera negociando las cosas justas, que con los tomadores de decisiones, pero con una figura de comité ciudadano bien establecido, bien legitimado, porque en cada municipio tiene que haber esos grupos defensores o esos ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los directamente involucrados con esa problemática en su municipio, o los que pueden detectar, o los que dicen, bueno, aquí en este municipio el problema público es este y hay que atacar, ese es nuestro primer problema que hay que atacar. Entonces creo que es ahí como se tiene que estar estructurando la participación ciudadana, pero para poder llevar a eso ahorita sí tenemos que pelear una ley. Bueno, nosotros estamos en esa, en su momento la vamos a proponer, una ley de participación ciudadana totalmente vinculatoria, que sí obviamente tenga ya la inclusión de un gobierno abierto, de un ayuntamiento abierto, de una incidencia por parte de los ciudadanos de manera directa, y que permita de alguna manera ese diálogo horizontal que se tiene que dar, y que los tomadores de decisiones tendrán que estar aceptando, porque ya es momento de empezar a tener esa interlocución, no nada más cuando gano campañas, sino cuando ya estoy en el poder y estoy tomando decisiones, ¿no? Entonces ese es el tránsito que debemos pasar, y en su momento nosotros haremos pública el borrador para empezarlo a construir. Hemos hecho una acción de socialización con académicos y todo, pero aquí lo importante es sí tener una ley de participación ciudadana vinculatoria robusta, porque al final es la única ley que le da atribuciones a los ciudadanos para incidir, o sea, es la única con la que el ciudadano puede... Y ahora ahí después vendría cómo socializarle, cómo motivar, ¿no?, al ciudadano a que la utilice, porque esa es otra, ¿no? Esa es otra. No hay tampoco la difusión suficiente, ¿no? A lo mejor ustedes ya como una asociación civil con bastante fuerza, que son una ciudadana y una trayectoria interesante, pues ahí también, ¿no?, estaría la responsabilidad ahí de alguna u otra manera, pues una responsabilidad, ¿no?, que sería una responsabilidad que originalmente pues debieran de tener, ¿no?, los legisladores, bueno, todos los funcionarios públicos y todo el aparato legislativo y de gobierno, ¿no? Maestra. Pues sí, cada argumentación que han dado las compañeras son válidas, y a veces como que no encontramos la cuadratura al círculo. Roselena hablaba de que la corrupción es institucional, sí, porque precisamente, y de la legislatura, sistemática. Sí, de la legisladora, pero tiene algo más. Construyen el edificio donde se esconde la corrupción y no lo sacan de ahí. Entonces, en ese sentido, pero ¿quién hace el diseño? Las estructuras. Pero ¿quién hace el diseño? Tiene que ser el ciudadano. Y si no partimos por la base, yo siempre manejo esta metáfora. Si vamos a levantar un edificio, tenemos que pensar primero en los cimientos, y los cimientos somos nosotros, que no se le ha generado ese lugar, ese empoderamiento. De hecho, todas estas situaciones que no le hallamos salida es porque estamos ya en una etapa de transitar a la posmodernidad. El Estado de Derecho ya no está funcionando, porque uno de los elementos del Estado de Derecho fue la representación, y la representación está enferma, el tiene Estado de Derecho esclerosis. aquí en México, ¿y cuándo? ¿Sí hay? Pues tantito peor. Si en los países donde fue un Estado de Derecho robusto está tambaleándose, máxime en estas condiciones. Y uno de sus elementos del Estado de Derecho es la representación, y la representación ya jugó su papel histórico, ya se debe de retirar. Entonces tenemos que hablar e inventar otro tipo de democracia que sustituya a la representación,
porque está paralizada. La representación no representa al ciudadano, la representación representa a la oligarquía política y a la oligarquía económica, ¿sí? Entonces, estamos viviendo periodos muy difíciles. A mí me gusta mucho la historia, me meto allá por el feudalismo, digo, estamos en este momento haciendo. Y aquí hay que retomar algo, y es bien importante. En los estados retomar la tesis inicial de Juan Jacobo Rousseau. Esa es la propuesta para lo que se requiere para la ¿Cómo vería la democracia esta directa ateniense? Digo, es que no sé, muchos podrían pensar que no son los tiempos idóneos, ¿no? Para eso, pero yo creo que con la tecnología que existe están más que olvidados. Pero ahí sí desaparecerían partidos políticos. No necesariamente, porque esa representación directa de la ateniense eran de micros espacios, ¿sí? Hoy son macro sociedades, por eso era importante la representación, y la representación porque tiene un objetivo en ese momento, transitar de regímenes monárquicos a republicanos. Ese era el objetivo, pero no es el objetivo de la sociedad del siglo XXI, ¿sí? Ese es otro cantar. Entonces, ese punto se tiene de darse la representación en ese periodo transitorio, representación deliberativa. Lo que pasó con el alumbrado, hombre, lo que pasó con el alumbrado yo lo seguí, y entonces que al inicio que sí es privatización, que no, son las figuras de la nueva gobernanza que te permiten ir acompañado del sector privado y del sector público, porque el Estado de Derecho, la complejidad de este momento ya no es el gobierno así, sino la transversalidad, no solamente en periodos electorales, en el ejercicio gubernamental es donde realmente la transversalidad se da, pero aprender a dialogar, que tampoco lo tenemos. Ese es un punto. Hablamos de participación, pero no sabemos dialogar. Yo estuve observando lo de estos, pues ¿cuál diálogo? Era madre la que se inventaban a los diputados el día del gasolinazo. Pues ustedes en media hora aguantaron estoicamente todo lo que les recordaron y punto, y ya no pasó de más. Entonces, esa es por eso te digo, una democracia deliberativa, y donde efectivamente quizá el ciudadano no sepa deliberar, no sepa dialogar, pero no Porfirio Díaz es el pretexto para no tener elecciones democráticas, porque el mexicano no sabía nada de democracia. Entonces, sobre la marcha se van enseñando esos valores, y no es tan difícil cuando realmente se tiene una vocación de servicio. Desgraciadamente el político moderno no tiene vocación de servicio. El político moderno va por su tajada de pastel. O se envuelve en el sistema, ¿no? Quien entre, muchas veces podrá llevar las mejores intenciones, pero el mismo sistema se come, ¿no? El mismo sistema. No puede, individualidad. Si soy directa en este punto, en el sentido de que no hay esa vocación de servicio, y efectivamente cuando tú lo dices, se marchita la participación. A mí me ha pasado. Yo siempre andaba en los Willis desde que era estudiante y sigo estando, pero ya no me la creo, ¿sí? Ya no me la creo, porque además también tenemos esa capacidad infinita de engañarnos, de lo que es, no es, de la muerte es vida, y las verdades, las mentiras son verdades en este país. Otro detalle que también tenemos vicio en cuidar la forma pero no el fondo. Este país es de forma pero no de fondo. Entonces tenemos que cambiar todas estas cuestiones, y no van a ser de la noche a la mañana. Por eso yo les dije, no hay peor lucha que la que no se hace. Yo puedo decir, no, la participación, si a mí me da cuantos golpetazos a la participación, y aquí estoy participando, porque lo teníamos que seguir haciendo hasta que lleguen las condiciones y los momentos dados para esta situación. Pero fíjate, maestra, yo creo que aquí hay algo que yo sí he visibilizado, es que en realidad sí se tiene que dar una pedagogía ciudadana. Tenemos que aprender a ser ciudadanos, definitivamente, ¿no? Sí. Y este aprendizaje de ser ciudadanos, bueno, sí pasa por la socialización de los mecanismos, pero pasa por la puesta en marcha de los mismos mecanismos, ¿no? O sea, si volteamos a ver municipios en México que han instrumentado mecanismos de participación ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, ratificación de mandato, son municipios en donde se está aprendiendo a ser ciudadano, ¿no? El problema es que en este caso los gobiernos limitan la participación, limitan ese aprendizaje, y yo estoy convencida de que no necesitas tener una formación académica para ser ciudadano, simple y sencillamente poner a disposición las herramientas de consulta, ¿no? Yo recuerdo el problema ahora de lo del hospital, etcétera, que yo de repente dije, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento dormí de más? Cuando una iniciativa tan loable como un hospital se convierte en un problema, ¿no?
¿sí? Y pues la desde gente, que no pueden solventar el hospital que tienen, entonces, y ahora van a ser uno del primer mundo. De las cosas que la gente reclama es precisamente esta, ¿no? O sea, no me consultaste, no me avisaste, yo te fui, te pregunté meses antes que si ibas a hacer un hospital, tú me dijiste que no. Entonces la gente sí se siente engañada, la gente se sintió dolida. Entonces yo por eso me preguntaba, ¿en qué momento me dormí de más para que algo tan loable como un hospital se convirtiera? Pero se es convirtiera en que, un Roselena, problema. la pluralidad es el conflicto de este momento. Por eso yo decía, de un Estado de Derecho, de una sociedad diseñada en el siglo XVIII eran hombres y mujeres, pero ahora no, hay 7 categorías de sexo, había ricos y pobres, y ahora hay toda una categoría de no, pues yo creo que ya otra vez ricos y pobres, ya no, ya no, y hablamos en esos términos, ese es el problema, cómo conciliar todos los intereses, y precisamente la democracia deliberativa es la que te hace, pero la retórica es importante porque te permite disuadir y persuadir, pero no con las herramientas que lo hacía el gobierno, de que órale, ahí te va, sino con esas herramientas. Yo no estoy de acuerdo que los académicos hagan mayoría, porque son muy teóricos y nunca han estado allí, como dicen luego vulgarmente, como se pelan las liebres, como dicen aquí en Sonora, ¿verdad? Entonces, sí, un académico para escuchar la voz de la teoría, un obrero ¿por qué se te va a decir qué hay allá detrás de lo que no vemos? Un ama de casa. Las amas de casa somos las mejores administradoras, las mejores políticas, las mejores todo. Un ejemplo nada más de participación y que fue mucho más efectivo que cualquier congreso o parlamento en el mundo. En Mali, el año 2006-2007, por ahí, no recuerdo bien pues, la fecha, pero se hizo una consulta para ver si finalmente pueden meterse ahí los transgénicos, Monsanto, todo eso. ¿En dónde? En Mali, fíjese, y estamos hablando de un país inferior económicamente a nosotros, ¿no? Exactamente. Y se hizo esto con un mecanismo de democracia directa, por sorteo sobre las listas nominales. Se escogió a la gente, amas de casa, obreros, empresarios, de todos los sectores. Se les capacitó, o sea, era gente que no sabía, la mayoría, absolutamente nada de transgénicos, pero se les capacitó por meses. Hubo un recurso interesante donde hicieron venir a los de Monsanto, le pidieron sus explicaciones, sus argumentos de por qué sí era bueno tener ese tipo de alimentos. Jalan a las asociaciones de campesinos que se oponían. Después llaman a asociaciones también de campesinos de Latinoamérica donde ya estaban, a los pros contras, fue Bayer y los laboratorios Bayer. Bueno, a final de cuentas decidieron, bueno, y en eso, en las salas, había salas y había, cualquier ciudadano podía entrar y podía hacer preguntas también. Y a final de cuentas deliberaron y dijeron, no entran transgénicos aquí. Fueron ciudadanos, amas de casa, obreros, para que vean que no tiene que ser esa discriminación, con un sentido de élites, de académicos, empresarios. Eso te da la deliberación. Quizá viene alguien y te pone el rollo económico y te puede convencer, pero ahí está una persona que te dice el rollo de salud y ya la piensa 2 veces. Entonces, para tomar decisiones es precisamente que se delibere sobre pero que se tenga capacidad de diálogos y argumentación. Y aquí nosotros somos buenos y malos. Aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Vamos a darle la palabra acá a la diputada porque estaba muy calladita. Escuchando atentamente. Bueno, antes de su conclusión, diputada, ¿hacia dónde va la clase política? ¿Cómo ves? Porque es evidente el hartazgo de la ciudadanía que hay, incluso lo estamos viendo en propuestas muy atractivas, entre comillas, para la ciudadanía, pero son muy peligrosas, como dejarlos sin financiamiento público. Pero la gente pues es un síntoma a final de cuentas. Lo que a final de cuentas el fondo de esto es que no nos sentimos representados verdaderamente por quienes nos deberían de representar, y quienes deberían de ser gobiernos han dedicado a hacer de la política del gobierno un negocio. Ese es el fondo, ¿no? Lo demás es sintomático, porque además es el 0.35% lo que se va a los partidos de todo el presupuesto federal, ¿no? 0.35%. Lo que pasa es que nos nublan con miles de millones, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va la clase política? ¿Qué enfoque le ves? Mira, yo lo que creo es que definitivamente cuando los ciudadanos se atreven a hacer
cosas que parecieran sin fundamento, por ejemplo, como el gasolinazo. El gasolinazo dio como resultado que el día de hoy esta legislatura haya dejado de pagarse seguro de gastos médicos, que se esté pagando viáticos, que se esté pagando gasolina. En las mesas de diálogo posteriores a las manifestaciones hubo un pliego petitorio en donde venían muchísimas solicitudes, tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Ejecutivo. Entonces yo sí creo que ganan los ciudadanos cuando después de una manifestación así se transfiere esa inquietud a una mesa de diálogo y donde se puede plasmar con letras cuáles son las exigencias y lo que los ciudadanos esperan de sus diferentes representados. ¿Cuál es el reto de los partidos políticos en este proceso electoral que viene? Es lograr hacer la diferencia de una propuesta a otra propuesta. Y en este preciso momento el gran riesgo es, como lo acabas de decir, es no terminar dando el balazo en el pie, porque en esta experiencia después del sismo, lo que empezamos a ver fue una oferta de un partido y después del otro, en donde nos quitamos el 50, no, mejor nos quitamos todo el financiamiento político. Entonces te entrampas en esta discusión en donde cómo gano yo más adeptos ciudadanos, cómo me muestro yo al electorado como la mejor opción, y terminas proponiendo estupideces como el 0% de financiamiento a los partidos políticos, porque entonces si no tenemos financiamiento a los partidos políticos, quien entonces tendrá la posibilidad de financiar una campaña va a ser el partido que esté en el gobierno, dejando de lado la oportunidad de personas, pero si no desvían recursos, partidos. Y lamentablemente también le abres la gran puerta al financiamiento ilícito, a estarte comprometiendo con empresarios, en el caso de diputados, de legisladores y de senadores, para que llegues y ocupes una curul que está al servicio de quien te pagó, o de la empresa que te pagó la campaña. Entonces vamos a ver lo que sucede en Estados Unidos, que hay grandes defensores de la industria farmacéutica, grandes defensores de la industria productora de armas. ¿Por qué? Porque se deben financieramente a una industria y porque tienen dueño con nombre y apellido. Entonces sí creo que se tiene que lograr un punto medio en donde sin ánimo de apoderarte pues de la confianza del ciudadano no termines cometiendo torpezas. No se puede cambiar un sistema político prometiendo cosas que terminen siendo perjudiciales para los propios ciudadanos. Ahí es donde yo creo que el ciudadano tiene que hacer un análisis muy profundo de las consecuencias de lo que está solicitando, porque si el día de hoy decimos cero financiamiento a los partidos políticos, hay graves consecuencias detrás de esto. Las exigencias ciudadanas tienen que ser escuchadas, atendidas, pero tienen que ser resueltas con responsabilidad política y mucha responsabilidad pública. Si en ese caminar habrá que asumir consecuencias, hay que asumirlas, pero no terminar siendo nuevamente simuladores electorales en donde nos estemos peleando la bandera de quién es el partido más ciudadano de todos, y donde terminemos al final del día tomando decisiones que van en perjuicio de los propios ciudadanos. Así es. Y además hay mucho más de dónde recortar, ¿no? O sea, 6.800 millones de pesos son para los partidos, aparte de los gastos de campaña, ¿no? Pero Peña Nieto gastó 9.000 millones de pesos en promoción, salir con camisa vaquera y, bueno, lo de su informe, por los spots de su informe. No es ni el 1%, ¿no? Exactamente, entonces, imagínense de qué estamos hablando, pero bueno. Muchas gracias por, ya me están haciendo señales acá, y creo que la diputada también tenía que salir corriendo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, esperemos a ver qué pasa. Por cierto, muchas felicidades, diputada, la veo en el pleno, que tiene una capacidad de oratoria, de discurso, y a veces pienso que como que está Evita Perón, algo así, ¿no? Podré estar de acuerdo en algunas cosas, en la mayoría no tanto, pero la capacidad de discurso es buenísima. Ojalá pasen al baje del discurso a mucho, ¿no? Lo que tú hablabas ya era otra cosa y luego te encachabas y no se termina con esta situación. Una de las cosas por la que la participación tampoco prospera es porque transitamos a la plutocracia. Así es. Éntrale ahí al asunto.
Pues sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, además pues ya dijo que hay dueño en el Pan Sonora, ¿no? Bueno, no es el tema, luego a ver si quiere venir a hablarnos de eso. Está bien. Bueno, gracias, esto fue Sala de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas.